Buenas tardes, soy Alberto y vamos a empezar hoy con el módulo, la parte 241 del módulo 2 de este curso, ¿vale? Que va, en este caso, sobre bases de datos. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, pues vamos a contar un poquito qué son las bases de datos, ¿vale? Porque es algo que, bueno, normalmente nos aparece en proyectos de este tipo, porque las bases de datos nos permiten almacenar datos. Y nosotros vamos a tener siempre datos. Por un lado, los datasets, que podemos dejarlos en el ordenador en crudo o incluirlos dentro de bases de datos, o la base de datos también nos pueden servir para después. Es decir, con nuestros algoritmos vamos a generar un conocimiento y ese conocimiento quizás querramos almacenarlo y que quede de manera persistente en nuestro ordenador. Entonces podemos de nuevo almacenar siempre en local o pues almacenar en una base de datos que tiene una serie de ventajas que vamos a ver pues, durante esta parte del módulo. Entonces, pues como índice general, bueno, vamos a ver qué es una base de datos de manera general, qué es un sistema de gestión de bases de datos, las ventajas de tener pues, estos sistemas de gestión de bases de datos, los modelos de datos para las bases de datos y pues lenguajes de programación o diferentes herramientas que nos permiten gestionar y jugar con nuestras bases de datos para meter datos, sacar datos o hacer cualquier operación dentro de las mismas. Bueno, estas diapositivas tienen un montón de información, voy a ir rápido porque tenéis las diapositivas y podéis leerlas, pero bueno, ¿por qué surge la necesidad de tener bases de datos? ¿Para qué queremos bases de datos si podemos almacenar los datos en local siempre? Bueno, pues en un sistema de información siempre va a aparecer pues, el contenido de los siguientes elementos. El contenido, que son los datos, su descripción, programas que lo manipulan, va a haber un equipo físico, que va a ser pues, un ordenador o cualquier otro sistema. Va a haber un equipo lógico, es decir, va a haber un sistema de comunicaciones, un sistema operativo, algo que gestione pues, la información y nuestros datos que tenemos en esos equipos. Y habrá siempre también una persona, un administrador, que sea el responsable de que todo eso esté funcionando y sea íntegro. Bueno, pues todos estos factores, si van independientemente, pues gestionarlos todos es complicado, porque si cada uno va por un lado, hay que estar atento a todos ellos. Y a veces eso es muy complejo. ¿Qué nos permite la base de datos entonces? Bueno, pues agrupar todos estos agentes en un solo todo, que va a ser esa base de datos. Bueno, pues la base de datos, en general, es pues, un conjunto de datos que van a estar relacionados entre sí. Los datos son hechos conocidos y pueden registrarse y tienen un significado implícito. Es decir, los datos, pues al final, lo que almacenemos será para algo. Es decir, no vamos a almacenar datos que no sirvan para nada. Todo lo que se almacenará pues, tendrá un sentido y un propósito lógico para alguna aplicación o para mostrar información a alguien o lo que sea. Bueno, una base de datos representa algún aspecto del mundo real. Normalmente, pues, los datos que se recogen van a ser para cualquier proyecto o solución que se esté desarrollando. Es un conjunto de datos coherente, ¿vale? De nuevo, recordad, igual que los datasets tienen que estar estructurados, una base de datos también tiene que tener su lógica y su coherencia. La base de datos se diseña, construye y se puebla de datos para un propósito específico, es decir, normalmente hay que diseñar previamente cómo queremos nuestra base de datos para luego almacenar esos datos en ella. El diseño de bases de datos requiere una fase previa para pensar cómo va a ser esa base de datos, cuál va a ser la jerarquía de toda la base de datos que va a haber dentro de ella y cómo se van a almacenar estos datos dentro de la misma. Bueno, pues la base de datos puede tener cualquier tamaño y se puede generar manualmente o mecánicamente, es decir, podemos meter los datos a mano o a lo mejor, pues, si sabemos programar, pues a lo mejor se pueden meter algunos datos de manera autónoma, con algún programa o lo que sea, si esto es posible. Pueden tener cualquier tamaño porque, bueno, irán creciendo en volumen de datos, dependiendo de la aplicación, pues si todos los datos se quieren mantener siempre, pues se van generando cada vez más y más y más y pues su tamaño irá creciendo.
Las bases de datos computarizadas se pueden crear y mantener con un grupo de programas de aplicación escritos específicamente. Esto es lo que se llama sistema de gestión de bases de datos. Vamos a ver algunos de ellos y hoy vamos a trabajar en otro vídeo próximo, vamos a trabajar con alguno de ellos. ¿Para qué? Para trabajar con nuestra base de datos. Nuestra base de datos estará ahí, será un ente lógico, ¿vale? Pues nosotros accederemos a ella mediante estos sistemas de gestión de base de datos, ¿vale? Que será algo externo que va a conectarse a esa base de datos y a sacar o meter datos según las necesidades que hagan falta. Entonces, si una base de datos al final es esa arquitectura, esa estructura, donde se van a almacenar nuestros datos de una manera lógica y coherente, bueno, pues el sistema de gestión de base de datos, como he dicho, va a ser, pues como vemos, algo que va a estar por el medio y que nos va a permitir acceder a nuestra base de datos a coger datos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues principalmente las tareas de estos sistemas son definir, construir y manipular la base de datos. La base de datos ya será un concepto, será un ente, porque hay que diseñarla previamente. Pues el sistema de gestión de base de datos va a trabajar entre medias. ¿Entre medias de quién? Bueno, pues de la aplicación que va a generar datos para almacenarlos, del usuario que quiere consumir esos datos, ¿vale? Entonces, bueno, pues habrá unos agentes externos que quieran acceder a esa base de datos y será mediante estos sistemas de gestión de base de datos. ¿Ventajas de estos sistemas de gestión de base de datos? Bueno, pues frente a un sistema de ficheros normal de un ordenador, ¿vale? Un sistema de ficheros normal me estoy refiriendo a tener los datos localmente, en crudo, en carpetas o de la manera que estén organizados. Bueno, pues hay una serie de ventajas, como pues son, por ejemplo, los controles de integridad en una base de datos, pues te lo va a dar siempre el sistema de gestión de base de datos, mientras que en un sistema de ficheros va a tener que haber una persona que esté chequeando continuamente si todo está lógicamente y tiene sentido. Es decir, en una base de datos ya hemos definido la estructura. Imaginad que tenemos un conjunto de datos en carpetas y llega alguien y me copia un archivo de audio donde eran imágenes. Pues oye, eso tiene que haber una persona que lo chequee y lo compruebe y que quite ese error de ahí. Mientras que la base de datos no te va a permitir realizar ese movimiento, porque ya está previamente diseñada. Bueno, pues aquí tenéis una serie de ventajas, ¿vale? No me voy a poner a leerlas todas, simplemente pues consultáis la diapositiva y podéis ver pues que gracias a los sistemas de gestión de base de datos, pues bueno, podemos conseguir muchas mejoras en diferentes aspectos, como bueno, pues el diseño, ¿vale? Porque como hay que diseñarlo previamente, va a tener una estructura lógica, los recursos que se consumen, ¿vale? Pues a lo mejor un sistema de ficheros necesita poca CPU, pero una base de datos, al ser lógica, ser estructurada, pues puede ser que consuma más, porque tiene que estar funcionando ahí por debajo. Entonces hay una serie de ventajas e inconvenientes dependiendo de qué estemos hablando. ¿Seguimos con los sistemas de gestión de base de datos? Bueno, pues, como decía, simplemente aquí tenéis más información sobre ellos. Como digo, no me voy a parar demasiado en ello. Pero bueno, la idea es que va a haber aquí un ente intermedio que va a acceder a las bases de datos para dárselos o introducir datos que vengan de los usuarios, de ciertas aplicaciones que generen datos. Bueno, pues es muy importante este sistema de gestión de base de datos para poder trabajar tanto con la base de datos como para darle el acceso a los agentes externos. ¿Qué modelos de datos tenemos? Bueno, pues modelos tenemos muchos. Aquí os he dejado un poquito de descripción de qué son estos modelos, pero al final los modelos de datos son el cómo los datos se van a relacionar entre ellos dentro de una base de datos. Vamos a verlo con este ejemplo, que es más visual. Bueno, pues modelos de datos puede haber muchos y de diferentes formas. Como, por ejemplo, bueno, pues puede haber datos que estén organizados en forma de red. Es decir, que haya algún tipo de jerarquía entre ellos y que se vayan teniendo unas relaciones entre ellos de esta manera. ¿Vale? Pues esto es un modelo de datos de red. O puede ser un modelo de datos relacional. ¿Qué es un modelo de datos relacional? Bueno, pues tenemos unos conjuntos de datos que se pueden relacionar con otros
Por ejemplo, imaginad una clase, ¿vale? Pues tenemos en un lado, en una parte de la base de datos, tenemos los alumnos con su edad, las asignaturas que cursan, lo que sea. Bueno, pues ¿cuál será la relación, una relación que vamos a sacar? Bueno, pues la asignatura va a estar relacionada con otra base de datos o con otra colección dentro de la base de datos que tenga la información de la asignatura, por ejemplo. O, pues, cualquier otra cosa, cualquier otro dato de los alumnos, a lo mejor las asignaturas que ha aprobado. Bueno, pues a lo mejor hay otra colección en la base de datos que nos da la información de pues, las notas que tiene ese alumno. Bueno, pues al final es una base de datos relacional porque hay conjuntos de datos que se relacionan con otros. ¿Un planteamiento de modelo jerárquico? Bueno, pues al final es que unos datos van a ser pues como el nodo padre y de él van a ir saliendo otros diferentes que se van a ir ramificando en diferentes partes. ¿Y un modelo orientado a objetos? Bueno, pues esto es más pensado para programadores, ¿vale? Y al final es como definir, igual que en programación, los que sepáis de programación, bueno, pues cuando hacemos una clase en programación, bueno, lo que hacemos es una programación orientada a objetos, es decir, definimos algo así como ese objeto y sus cualidades, es decir, definimos una serie de parámetros que van a ser sus cualidades. Bueno, pues esas cualidades pueden heredar, pueden relacionarse con otras. Bueno, pues hay otras maneras de diseñar bases de datos con modelos orientados a objetos. Bueno, y para terminar esta parte de bases de datos, vamos a ver algo un poco sobre lenguajes de bases de datos. ¿Qué lenguajes de programación o qué tecnologías van a aparecer aquí? Bueno, pues cualquiera, en realidad. Por ejemplo, tenemos gestores de bases de datos, ¿vale? Que estos van a ser aquellos que nos van a permitir crear nuestras bases de datos de cero. Y luego tenemos los lenguajes de bases de datos, que puede ser cualquiera de todos los que conocemos, ¿vale? Las bases de datos, por debajo, bueno, pues al final se programan en el lenguaje que todos conocemos, ¿vale? No hay ninguna magia negra. Por tanto, la programación de la base de datos es una parte y el gestor de la base de datos es otra. A veces el gestor directamente ya incluye los lenguajes de programación dentro para crear con el gestor nuestra base de datos, pues normalmente de una manera visual, en lugar de tener que programarla desde cero. Bueno, pues estos gestores a veces nos proporcionan herramientas para visualmente crear la base de datos y poner las relaciones que a nosotros nos interesen entre los datos para que todo tenga su sentido. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Y en el próximo vídeo vamos a continuar con los gestores de base de datos y vamos a ver algunos de ellos, algunas tecnologías, por lo que seguiremos en el siguiente vídeo. Así que muchas gracias, hasta luego.